Muy buenas a todos. En este video vamos a realizar el procesamiento de uno de los controles de calidad más utilizados en Argentina, que es el programa de evaluación externa de calidad de la Fundación Bioquímica Argentina, en este caso lo que es el control instrumental, que lo que hace es medir la exactitud y linealidad fotométrica de nuestro equipo o nuestros equipos a 340 nanómetros. Hay muchas personas que me consultaron que no sabían cómo hacerlo. Eso es porque el equipo no ofrece una opción de realizarlo manualmente. Lo que hay que hacer es configurar un nuevo método, y así todo no se trata de configurar un nuevo método como tal, sino en la opción de desarrollo, en la opción de desarrollador, para lo cual hay que habilitar primero esa pestaña. En este caso, lo que ofrece los métodos de desarrollo es precisamente para desarrollar un método para investigación, porque lo que ofrece es que uno puede configurar básicamente cualquier reacción de cualquier cosa y entregar las lecturas a la longitud de onda deseada en los tiempos que el usuario configura de cualquier cosa. Cualquier reacción puede ser configurada o inventada. Para ello, para poder dar uso a los métodos de desarrollo, lo que hay que hacer es venir a parámetros. En este caso estamos en un equipo CM320, que es la última generación de los equipos de la línea Wiener. Venimos a técnicos y ahí ponemos mostrar métodos de desarrollo. En mi caso ya estaba habilitado porque lo estuve usando. Entonces, cuando habilito esta opción de mostrar métodos de desarrollo, voy a venir a métodos y acá vamos a ir a los métodos de desarrollo. Y acá fíjense que lo que se hace es configurar, en este caso, el método instrumental del PEC, lo que ya está configurado. Entonces me va a mostrar estas curvas de las reacciones que se hicieron. Vamos a ir a definición, y ahí en definición lo que se hace es setear las condiciones de la reacción, que en este caso son entregados por el programa, que hay que seleccionar a 340 nanómetros. No especifica mucho el tiempo. Si pueden ver, pongan en pausa el video y vuelvan atrás. No especifica el video el tiempo de reacción, pero en este caso lo que nosotros queremos ver es la estabilidad fotométrica. O sea, queremos ver qué tan estable es nuestro fotómetro en diferentes lecturas a lo largo del tiempo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es configurar a lo largo de 60 segundos, lecturas cada 5 segundos, y eso va a entregar un gráfico que ahora lo vamos a ver acá, que se observa en la parte de curva. Entonces configuramos a 340 nanómetros, bicromática no, porque queremos que lo lea con un solo filtro, que chupe solamente 200 microlitros de muestra y nada de reactivo. ¿Por qué? Porque si no voy a tener que separar el control instrumental que viene en una ampolla, poner en dos posiciones diferentes, no vale la pena. En caso de que el equipo no te deje, sí o sí tengas que poner un volumen de reactivo, sí, podemos poner acá 50 y 200 de muestra, o volumen repartido. El volumen mínimo de reacción es de 200, si no, el volumen total de la reacción, si no va a causar una interferencia en la lectura en la cubeta. Segundo reactivo nada. Y acá en los tiempos, el tiempo total es una lectura en un tiempo de 60 segundos en intervalos de 5. Y acá la mezcla se puede poner normal o sin mezcla. Acá vamos a la parte de curva y vamos a ver los resultados que se obtuvieron. Pero antes, acá para agarrar y colocar, hay que colocar acá en este equipo, en esta posición, en cualquier posición disponible que uno tenga o que tenga que reemplazar. Lo que hay que hacer es colocar en la línea abierta, porque recuerden que esta línea de equipos es línea dedicada, o sea, trabaja con reactivos con código de barra, y las posiciones libres son únicamente para 5 posiciones de reactivo. Entonces, acá lo que nosotros vamos a hacer es colocar las siglas de mi reactivo, que en este caso es Instrum. Tenemos que colocar exactamente como dice en el método. ¿Por qué? Porque el método instrumental no figura acá en la línea abierta. Si ustedes pueden ver las siglas, fíjense, tengo la glucosa y la HDL que estaban configuradas previamente, pero no está el instrumental. Entonces, para que me pueda reconocer, yo lo que tengo que hacer es venir a métodos, desarrollo, y acá copiar las siglas, copiarlas tal cual están. Vengo de nuevo acá,
línea abierta, línea dedicada no, porque esa es para que lea el código de barra, en abierto, y ahí pongo tal cual el nombre, o sea, pego y le doy OK. Y ahí me va a seleccionar el reactivo, porque no estaba acá en las opciones. Ahora ya colocamos el reactivo en la posición adecuada, por más que no lo vaya a usar, para hacer la reacción sí o sí tiene que figurar en bandeja. Vamos a colocar acá la reacción, que la vamos a buscar acá desde siglas, desde el desplegable de siglas, y ahí seleccionamos instrumental y después lo único que hacemos es darle réplicas. Acá lo que yo hice fue hacer por duplicado, como dice el PEC. Fíjense que el resultado que arroja es 0 porque no tiene nada por qué multiplicar. Una forma de verlo es, si yo pongo acá en gráfico, voy a ver una absorbancia. Fíjense que parece que la diferencia de mi fotómetro es altísima, pero si se pueden fijar, la diferencia está en 0,01 dígito, o 0 en la tercera décima recién está la variación, o sea que mi fotómetro está funcionando muy bien, tiene una variación muy baja. Ahí le damos al equipo que arranque normal, va a hacer las lecturas correspondientes en el tiempo que se le indicó en el método, y después vamos a venir nuevamente a métodos, desarrollo y a curva, y acá vamos a ver los gráficos que arroja. Fíjense cómo nosotros podemos ver en gráficos de absorbancia en función del tiempo, y vamos a tener con una precisión muy buena, fíjense, 0,405 a 0,403, o sea 0,02 de diferencia en las lecturas de mi fotómetro. Eso si multiplicamos por el factor que sea, por ejemplo 0,002 por el factor de la GPT, que es aproximadamente 2500, fíjense cuánto va a dar, 5, una variación de 5 entre las lecturas, lo cual no es significativo, por lo cual indica que mi fotómetro está bien, o sea, todo el sistema fotométrico, tanto la lámpara como los preamplificadores y el sistema de cubetas, todo ese sistema está funcionando bien, todo el sistema que influye en lo que es la reacción, la aguja que chupa, las cubetas, la limpieza de las cubetas, qué tan perfectas estén íntegramente las cubetas, están opacas, están rayadas, todo eso se evalúa con este tipo de control de calidad. Entonces, para que nosotros tengamos una lectura más detallada, para que tengamos una observación más detallada de las lecturas que hizo, vamos a apretar en gráfico. Y en gráfico, si ustedes lo pueden ver, acá, fíjense, nos entrega la gráfica con todas las absorbancias. Esto yo ya lo imprimí por duplicado y están acá. Fíjense, acá tenemos todos los tiempos y las absorbancias. Entonces, ¿cómo completo yo esto? Esto sería la parte analítica, pero a la hora de cargar en el control instrumental, acá dice que hay que hacer una corrección, la absorbancia normalizada a 1 centímetro, y las cubetas de toda la línea CM tienen un camino óptico de 0,6 centímetros. Entonces hay que poner el promedio de las absorbancias dividido 0,6, y ese es el resultado que hay que cargar en la página. Entonces vamos a ver, fíjense acá, este es el control nivel 1, por así decirlo, el A, la primera vuelta, esta es la segunda vuelta, después tenemos el B, primera vuelta, el B, segunda vuelta, y lo mismo el C primera y C segunda. Vemos que tenemos una variación un poco mayor cuanto menor sea la absorbancia, lo cual es esperable de la ley de Lambert-Beer, que se pierda un poco la linealidad cuanto menor o mayor sea la concentración de lo que se esté midiendo. Pero así todo, la diferencia es bajísima. Fíjense que la diferencia está en la tercera cifra después de la coma. O sea que se puede concluir que el sistema fotométrico de mi equipo está en buenas condiciones. Así como esto, como es el caso del control instrumental, se puede desarrollar
cualquier reacción, la que a ustedes se les ocurra, porque fíjense que el equipo lo que ofrece es la posibilidad de hacer la reacción de lo que sea y medir lo que sea a la longitud de onda que tenga disponible el equipo. En este caso cuenta con 7-8 filtros de diferentes longitudes de onda que hay que leer en el manual del equipo para ver cuáles son los filtros que trae puestos. Y se puede hacer tanto en una longitud de onda como en una segunda y hacer esa diferencia. Así que bueno, sin explayarnos más, en este video cortito les dejo cómo se carga el control instrumental del PEC, el cual la verdad no trae en ningún lado las instrucciones de cómo realizarlo en los autoanalizadores, por lo cual están bastante en falta. Deberían corregirlo y poner cómo hacerlo, porque me costó mucho tiempo encontrar la vuelta de cómo realizar la carga. Es muy difícil si uno no se siente a investigar cómo se realiza. No hay forma de largarlo. Probé mil formas, probé configurando el método común, el método desde acá, y no había chance, no se obtenían lecturas. Hasta que jugando un poco con el equipo descubrí la forma. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les agradezco mucho que cada vez sean más los que me siguen, los que se suscriben al canal. Así que bueno, si pueden dejar un like y seguirme, les agradezco mucho.